El sol caía a plomo sobre la vasta llanura reseca, implacable como un verdugo. Ni una nube en el cielo. El aire ardía con un calor sofocante que parecía querer arrancar la vida de todo lo que osara desafiarlo. A lo lejos, un buitre describía círculos lentos, como si esperara con paciencia la caída inevitable de su próxima presa. Ezequiel Torres, hijo de un campesino castellano que había cruzado el Atlántico buscando fortuna, apenas podía mantenerse en pie. Sus botas polvorientas se hundían en la arena, y cada paso le costaba un esfuerzo sobrehumano. 3 días sin agua, 2 sin comida, y una eternidad sin esperanza. Su yegua, Dama, bajaba la cabeza agotada, resoplando con un gemido ronco que le heló el corazón. Había sobrevivido a guerras, a inviernos crudos en tierras lejanas y a más de una emboscada, pero aquel desierto de Aragón americana, como él lo llamaba con nostalgia amarga, amenazaba con llevarse lo que ninguna bala había logrado. Su aliento. Se ajustó el sombrero de ala ancha, intentando proteger su rostro curtido del sol abrasador. La piel de su cuello estaba agrietada, los labios partidos y la mirada, perdida entre espejismos que se deshacían en el horizonte. A cada paso sentía cómo la vida se le escapaba lentamente. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de la brisa contra la arena. Y entonces, en mitad de aquella nada infinita, llegó un sonido inesperado. El repiqueteo rítmico de unos cascos acercándose. El corazón de Ezequiel dio un brinco. Sus dedos, ásperos y temblorosos por la deshidratación, se posaron instintivamente sobre la culata de su revólver. La costumbre de quien ha vivido demasiado tiempo en tierras hostiles. Sobre la cresta de una colina polvorienta apareció una silueta. Una mujer a caballo, sin silla, con la melena negra ondeando al viento como un estandarte salvaje. Montaba con una seguridad felina, como si el animal y ella fueran uno solo. Cuando se detuvo a pocos metros, Ezequiel quedó paralizado. No era una enemiga cualquiera. No llevaba la fiereza de una guerrera en busca de sangre. Era otra cosa. Sus ojos oscuros lo observaban con la calma peligrosa de un lobo que evalúa a su presa. «Estás perdido, hombre blanco», dijo en un castellano sorprendentemente claro, aunque con un acento grave que delataba raíces profundas. La voz de ella sonaba firme, casi musical, con una dulzura áspera que le erizó la piel. Ezequiel intentó responder, pero de su garganta reseca solo salió un gruñido ronco. «No perdido, solo tomando el camino largo». Ella arqueó una ceja. Sus labios se curvaron en algo que parecía una sonrisa cargada de ironía. «¿El camino largo hacia dónde? ¿Hacia el buitre que ya te ronda?» El humor negro en sus palabras le arrancó a Ezequiel una carcajada seca, más cercana a una tos. «¿Tienes una idea mejor?» La joven lo observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Después señaló hacia el norte con la barbilla. «Hay agua, medio día de viaje. Un manantial escondido que mi abuela me enseñó de niña». Ezequiel frunció el ceño, desconfiado. En esas tierras, la hospitalidad solía tener precio, y no siempre justo. «¿Y por qué habrías de contármelo?». Ella respondió con naturalidad, casi con desdén. «Porque los muertos hacen mala compañía para viajar». Aquella frase lo golpeó con la contundencia de una verdad imposible de discutir. La miró con más atención. Llevaba un vestido de piel finamente trabajado, adornado con cuentas de colores que brillaban al sol. Una pulsera de plata ceñía su muñeca morena. Era indudablemente de los chiricahuas, una rama de los apaches, temidos en toda la frontera. Ezequiel tragó saliva, consciente de que tenía frente a sí a una mujer que la mayoría de colonos habría considerado enemiga. Y, sin embargo, allí estaba, ofreciéndole vida en forma de agua. «¿Tu nombre?», preguntó con voz quebrada. «Ayana», respondió ella, como lanzando un desafío. «Ezequiel». «Ezequiel Torres». Ella clavó sus ojos en los suyos, penetrantes, insondables, y replicó con una calma feroz. «Pues dime, Ezequiel Torres, ¿quieres vivir para ver otro amanecer, o prefieres quedarte aquí filosofando con los buitres?» El soldado retirado levantó la vista hacia las aves que giraban en círculos sobre ellos, presagio oscuro de un final cercano.
Sintió un escalofrío. Creo que prefiero ver salir el sol, dijo al fin con una sonrisa cansada. Ayana asintió con un leve gesto de la cabeza. Entonces cabalga. Pero recuerda algo, no soy tu guía, ni tu criada, y mucho menos tu mujer. Viajamos juntos porque nos conviene a los dos, nada más. El tono cortante de sus palabras le dejó claro que aquella alianza era frágil, colgada de un hilo de necesidad mutua. Y sin embargo, dentro de sí, Ezequiel sintió un impulso extraño, un cosquilleo en el pecho que hacía años no experimentaba. Montó de nuevo sobre Dama, aunque la yegua apenas podía sostenerse. Ayana avanzaba segura, marcando un paso constante pero humano, como quien sabe leer la tierra y sus secretos. A medida que ascendían hacia las colinas, el paisaje cambiaba. De la planicie abrasada surgían arbustos retorcidos, pinos jóvenes que desafiaban el sol, y la promesa lejana de un valle con sombra. El aire, aunque todavía seco, parecía menos cruel. Se detuvieron bajo la sombra de una roca enorme. Ayana desmontó con la agilidad de quien ha nacido sobre un caballo. Ezequiel, tambaleante, se dejó caer al suelo. ¿Llevas mucho en estas tierras?, preguntó ella, mientras acariciaba suavemente el cuello de su montura. 3 años. Llegué cuando acabó la guerra. Se le escapó un suspiro áspero, cargado de recuerdos. ¿Qué bando? Unión. Caballería del 3er Regimiento. Ella asintió lentamente, como si eso explicara algo de su porte rígido, de su forma de mantenerse erguido incluso al borde del desmayo. Ezequiel la observó entonces con detenimiento. Era joven, quizás 20 años, pero había en su mirada una madurez forjada en la pérdida. ¿Y tú? ¿Cómo es que hablas castellano mejor que muchos rancheros de Tucson? Un destello duro cruzó el rostro de Ayana. Mi padre era blanco, comerciante. Vino a nuestro campamento una primavera. Me enseñó su lengua y dejó en el vientre de mi madre la mitad de su sangre. Después se marchó y nunca volvió. El relato, dicho con una frialdad serena, lo atravesó como un cuchillo. Ezequiel quiso decir algo, pero solo acertó a murmurar. Lo siento. Ayana lo fulminó con la mirada. No me compadezcas. Aprendí pronto que quien nace de 2 mundos no pertenece del todo a ninguno. Por eso camino mi propio sendero. El viento sopló entre las piedras, como si quisiera subrayar sus palabras. Ezequiel comprendió que aquella mujer no solo le había dado la vida con su conocimiento del desierto, también le estaba mostrando un espejo en el que él mismo podía reconocerse, un hombre perdido, sin raíces, buscando un lugar donde encajar. Cuando por fin llegaron al manantial escondido, el agua clara y fresca le supo a milagro. Mientras bebía con ansia, mientras Dama recobraba fuerzas al lado del arroyo, Ezequiel levantó la mirada y encontró los ojos de Ayana. En ellos brillaba una mezcla enigmática de desconfianza y compasión, de dureza y ternura, y supo, con una certeza que le quemaba por dentro, que aquel encuentro no era fruto del azar. Era el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sol había comenzado a descender hacia el horizonte cuando Ezequiel y Ayana abandonaron el refugio del manantial escondido. El aire era algo más fresco, aunque aún cargado con ese polvo seco que se pegaba a la garganta y hacía que cada respiración doliera. Dama, la yegua agotada, parecía haber recobrado un poco de ánimo, pero sus pasos seguían siendo torpes, inseguros, como si la tierra misma quisiera tragársela. Ayana avanzaba en silencio, erguida sobre su caballo manchado de blanco y castaño. Su figura, recortada contra la luz rojiza del crepúsculo, tenía algo de majestuoso y salvaje, como si perteneciera más a la montaña que a los hombres. Ezequiel la observaba con atención. La firmeza de su espalda, la manera en que mantenía la mirada fija en el camino, transmitía una seguridad serena, casi irritante para un hombre acostumbrado a decidir siempre por sí mismo. ¿A dónde conduce este sendero?, preguntó él, rompiendo el silencio. Hacia las colinas. Allí la noche es menos cruel, respondió sin mirarle, con un tono grave y seguro. Ezequiel torció el gesto. No estaba acostumbrado a seguir órdenes, y menos de una mujer que la mayoría de colonos hubieran considerado enemiga. Pero la verdad era tosuda,
Sin ella habría acabado desangrado bajo las alas de los buitres. Mientras ascendían entre jaras y encinas dispersas, el crepitar de las cigarras llenaba el aire. En otro tiempo, aquel sonido le habría recordado los veranos en Castilla, las tardes infinitas de trigo dorado y vino agrio en la taberna del pueblo. Pero esa vida quedaba demasiado lejos, sepultada por la guerra y por la soledad. De pronto, Ayana detuvo a su montura y señaló una roca grande, partida en dos como por un rayo. «Aquí descansaremos un momento». Ezequiel desmontó con torpeza, apoyando el peso sobre las rodillas doloridas. Bebió un sorbo de agua, dejando que la frescura le devolviera un hálito de vigor. Ayana, en cambio, permanecía en pie, los brazos cruzados, con la misma dignidad orgullosa de quien sabe que no debe mostrar debilidad. «Dime, soldado», comenzó ella con un matiz inquisitivo en la voz, «¿qué buscas en estas tierras?» Ezequiel la miró fijamente. Podrías haber inventado cualquier excusa, negocios, trabajo, un rancho imaginario. Pero había algo en sus ojos oscuros que le desarmaba, como si pudieran leer hasta el último rincón de su alma. «Busco un lugar, un motivo para dejar de vagar». Se sorprendió al oír sus propias palabras, tan desnudas, tan sinceras. Ayana inclinó apenas la cabeza, como si aquello confirmara una sospecha. «Entonces no somos tan distintos», murmuró. El silencio que siguió fue pesado, cargado de significados no pronunciados. El viento movía suavemente los mechones de su cabello, y Ezequiel tuvo que apartar la mirada para no perderse en esa imagen hipnótica y turbadora. Reanudaron la marcha cuando la luz empezaba a morir. El cielo se tornaba violeta y las primeras estrellas titilaban sobre la inmensidad del firmamento. Finalmente, llegaron a un claro protegido por un grupo de pinos y encinas. Allí, Ayana desmontó y comenzó a reunir ramas secas. «¿Piensas encender fuego?», preguntó Ezequiel sorprendido. «Claro. El frío de la montaña no perdona, y las bestias respetan más el humo que el acero». Había lógica en sus palabras. Juntos levantaron un pequeño fuego. Las llamas crepitaron, iluminando sus rostros con destellos anaranjados. Era un calor intenso y reconfortante, casi humano, después de tanto tiempo rodeados de desolación. Mientras masticaban un poco de carne seca, la conversación volvió a surgir. «¿Y tú?», preguntó Ezequiel con cautela. «¿Por qué California?». Ayana alzó la mirada hacia el cielo estrellado, con una expresión serena pero obstinada. «Porque allí, dicen, uno vale por lo que trabaja, no por la sangre que lleva en las venas. Busco un lugar donde no me llamen india, ni mestiza, ni apestada, donde pueda ser solo Ayana». El eco de esas palabras le golpeó fuerte en el pecho. No era lo mismo que él deseaba. Dejar atrás las etiquetas, las cicatrices de la guerra, las miradas que siempre le recordaban lo que fue y lo que ya no sería nunca. Ezequiel apartó una brasa con un palo, viendo cómo las chispas ascendían al cielo nocturno. «Quizá lo que buscas no existe», dijo con voz grave, casi apagada. «Quizá. Pero prefiero arriesgarme a encontrarlo que morir en silencio». El fuego iluminaba su perfil, fuerte, decidido, marcado por una mezcla de dolor callado y determinación feroz. Y Ezequiel, sin querer, sintió que aquella mujer le resultaba más real, más viva, que cualquiera de las sombras que había conocido en su vida errante. La noche avanzó. Se tendieron a ambos lados de la hoguera, cada uno envuelto en su manta. El murmullo del viento entre los árboles arrullaba como un canto lejano. Sin embargo, Ezequiel apenas podía cerrar los ojos. El simple hecho de compartir el silencio con ella, de escuchar su respiración acompasada, le resultaba extrañamente cálido y perturbador. Por primera vez en años, no se sintió solo. Y esa certeza, más que el agua o el fuego, fue lo que lo mantuvo vivo aquella noche. La noche había sido corta y llena de pensamientos inquietos. Ezequiel se revolvía en su manta, sintiendo cada piedra bajo la espalda. Pero lo que realmente le mantenía despierto no era la incomodidad del suelo, sino la presencia cercana de Ayana. Podía escuchar su respiración tranquila, percibir el calor que desprendía su cuerpo al otro lado de la hoguera, y esa certeza le resultaba tan consoladora
como perturbadora. Al amanecer, el aire estaba impregnado de la fragancia áspera de los pinos. Los pájaros comenzaban a trinar con una vitalidad que contrastaba con el cansancio de los viajeros. Ayana ya estaba en pie, recogiendo ramas y avivando las brasas. Su energía matinal, disciplinada y silenciosa, impresionaba a Ezequiel, que aún sentía el cuerpo pesado y el ánimo arrastrado por recuerdos amargos. «Levántate, soldado», dijo ella con una media sonrisa irónica. «El sol no espera a nadie». Ezequiel se incorporó con un gruñido, intentando bromear. «A mí me vendría bien que esperara un poco». Ayana soltó una risa breve, seca, pero sincera. Ese sonido extraño, inesperado, fue suficiente para devolverle fuerzas. Comieron algo de carne dura y un pedazo de pan reseco, compartiendo el silencio como si fuera un pacto. Después montaron y retomaron el camino hacia el oeste. El terreno comenzaba a transformarse. Las colinas se volvían más verdes. Aparecían matorrales de romero y tomillo que desprendían un aroma fresco y balsámico con el roce de las pezuñas. El aire, aunque todavía seco, se hacía más llevadero. «Cuéntame del ejército», dijo Ayana de pronto, rompiendo el silencio. Ezequiel apretó las riendas, incómodo. No le gustaba recordar, pero había algo en el tono de ella, firme y a la vez curioso, que le empujó a hablar. «Aprendí que los hombres pueden ser monstruos y héroes en el mismo día, que la valentía no es no tener miedo, sino avanzar a pesar de él. Y que, al final, las guerras se pelean más por sobrevivir que por ideales». Ayana asintió, pensativa. «Los míos también conocen la guerra y la crueldad. He visto aldeas reducidas a ceniza, niños enterrados bajo la arena solo por nacer con la sangre equivocada». La dureza en su voz era un cuchillo. Ezequiel sintió un nudo en la garganta, consciente de que su sufrimiento, por grande que fuera, palidecía ante lo que aquella mujer había soportado. El camino los llevó hasta una pequeña explanada donde el arroyo corría claro entre piedras. Allí detuvieron los caballos para que bebieran. Mientras Dama sumergía el hocico exhausto, Ezequiel se sentó sobre una roca y casi sin pensarlo dejó escapar lo que llevaba tiempo dentro. «Hace años que me siento como un extraño. Paso por pueblos, por campamentos, por ciudades, pero nunca encajo. Nunca encuentro un lugar donde quedarme». Ayana lo miró en silencio. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de compasión contenida y determinación feroz. «Quizá es porque buscas raíces en tierra que no te pertenece. Yo también lo he sentido. Por ser hija de dos mundos, nunca fui completamente aceptada en ninguno. Así que decidí hacer mi propio camino». Sus palabras resonaron dentro de él con fuerza. Por primera vez, alguien ponía en voz alta lo que él apenas se atrevía a reconocer. Siguieron la marcha hasta que el sol comenzó a descender. Acamparon en un pequeño claro, rodeados de encinas robustas. Encendieron fuego y compartieron lo poco que quedaba en las alforjas, un trozo de queso reseco y un puñado de frutos secos que Ayana había guardado. El sabor era pobre, pero la compañía lo hacía parecer un banquete. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Ayana parecía otra bajo aquella luz, menos guerrera, más mujer. Su rostro cobraba una dulzura inesperada, casi etérea y misteriosa, que hizo que el pecho de Ezequiel se apretara. Él habló entonces, sin poder evitarlo. «No sé qué será de nosotros mañana, pero sé que sin ti estaría muerto ya». Ayana sostuvo su mirada sin apartarse. «No me debes nada, Ezequiel Torres. Somos compañeros de viaje, nada más». «¿De verdad crees que nada más?», preguntó él en voz baja, con un temblor en la garganta. El silencio que siguió fue espeso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El crepitar de la leña se convirtió en la única música de aquel instante. Finalmente, Ayana apartó la mirada, pero su voz sonó suave, casi vulnerable. «Mañana llegaremos a un pueblo. Allí podremos comprar provisiones. Y también sabremos cuánto odia el mundo ver a una mujer como yo cabalgar al lado de un hombre como tú». Ezequiel tragó saliva. Sabía que tenía razón, y también sabía que, aunque el peligro se multiplicara, ya no sería capaz de apartarse de ella. Aquella noche,
Mientras la hoguera se consumía y las estrellas cubrían el cielo como un manto inmenso, Ezequiel comprendió que el vínculo que le unía a Yana iba más allá de la gratitud. Era algo más profundo, más peligroso y al mismo tiempo más necesario que el aire que respiraba. El sol estaba ya en lo alto cuando divisaron, desde lo alto de una colina, un conjunto de casas desperdigadas alrededor de una calle polvorienta. Humo se alzaba de algunas chimeneas, y el sonido metálico de un martillo sobre el yunque llegaba hasta ellos. Harmony Creek, anunció a Yana, con un tono neutro, casi resignado. Ezequiel la observó de reojo. Sabía que aquel lugar podía significar tanto alivio como condena. Necesitaban provisiones, munición, quizás un caballo de reemplazo para Dama, que apenas aguantaba ya sobre sus patas. Pero también sabía que un soldado blanco cabalgando junto a una mujer chiricahua no sería recibido con sonrisas. Descendieron por la senda y pronto entraron en la calle principal. El murmullo de las conversaciones en la herrería se apagó. Los hombres dejaron de martillar, y las mujeres, con los delantales aún en las manos, se quedaron mirando desde los porches. Sus ojos, cargados de desconfianza y prejuicio, seguían cada movimiento de la pareja. Ezequiel tragó saliva. Recordó sus años de guerra, cuando la tensión podía cortarse con un cuchillo antes de un tiroteo. El silencio era el mismo, expectante y peligroso. Yana, en cambio, enderezó la espalda con una dignidad desafiante. Sus ojos oscuros no se apartaron ni un instante de los curiosos, como si quisiera dejar claro que no se avergonzaba de estar allí. «Quizá deberíamos separarnos», murmuró Ezequiel, inclinándose hacia ella. «Y esconderme como si llevara una marca de vergüenza», replicó con frialdad. «No». Avanzaron hasta detenerse frente a la tienda de ultramarinos. Ezequiel desmontó, consciente de las miradas que se clavaban en su nuca, y ató las riendas de Dama a un poste. Yana hizo lo mismo, sin mostrar la menor vacilación. Apenas habían dado 2 pasos hacia la puerta cuando una voz áspera los detuvo. «Un momento». Un hombre alto, de hombros anchos, con chaleco de cuero y una estrella reluciendo en el pecho, se plantó frente a ellos. Sus botas levantaban polvo a cada zancada, y en sus ojos azules brillaba una autoridad fría, calculadora. «Soy el Sheriff Wade», dijo, tocándose el ala del sombrero en un gesto que no tenía nada de cordial. «Y me parece que sois nuevos por aquí». Ezequiel se irguió, intentando mantener la calma. «Solo de paso, necesitamos algunas provisiones y agua para los caballos». El sheriff ladeó la cabeza, dejando que su mirada recorriera lentamente a Yana, con un gesto cargado de desprecio insinuado. «¿Y puedo saber qué hace un hombre blanco cabalgando con ella?» El silencio cayó aún más pesado sobre la calle. Varias personas se habían acercado y observaban con ojos ávidos, como quien espera que empiece un espectáculo. Ezequiel apretó la mandíbula. «Es mi compañera de viaje, y me salvó la vida en el desierto». Yana se mantuvo firme, con la barbilla en alto, aunque sus manos se crispaban alrededor de las riendas. El sheriff soltó una risita seca. «¿Compañeros de viaje?» Vaya, pues qué curioso. La semana pasada una familia entera fue asesinada en el rancho Murphy. ¿Sabéis quién suele dejar ese tipo de rastros? Nadie respiró. Todos esperaban la respuesta. «Los apaches». Escupió la palabra como veneno, sin apartar los ojos de Yana. La tensión fue insoportable. Ezequiel dio un paso al frente, situándose entre el sheriff y ella. No sabe nada de ese ataque. Y si insinúa lo contrario, tendrá que pasar por mí. La multitud soltó un murmullo ahogado. Wade, con una media sonrisa de arrogancia venenosa, dejó que su mano cayera lentamente hacia la culata de su revólver. Ezequiel no dudó. Bajó de golpe la mano hacia la suya, aunque no llegó a sacarla del todo. El simple movimiento bastó para que el aire se llenara de electricidad. Durante unos segundos interminables, ninguno habló. Solo se oía el chirriar de una veleta oxidada y el resoplar de los caballos. Finalmente, Wade levantó las manos en un gesto ambiguo. «Tranquilo, soldado. Aquí no queremos problemas. Aunque a veces los problemas llegan solos». Retrocedió un paso, pero su mirada helada prometía que aquello no había terminado. «Entrad, comprad lo que necesitéis. Pero recordad,
cualquier altercado, cualquier queja de los vecinos y os haré responsables a los dos. Se apartó, dejando libre la puerta de la tienda. Ezequiel contuvo la respiración y guió a Ayana al interior. El dependiente, un hombre delgado con bigote tembloroso, apenas levantó los ojos. Les despachó con prisas: harina, café, pólvora, sal, todo a un precio descaradamente inflado. Pagaron sin discutir. Discutir habría sido invitar al desastre. Cuando salieron, la calle seguía plagada de miradas hostiles. Cada paso hacia sus caballos se sentía como atravesar un campo de minas. Ezequiel ayudó a Ayana a montar y luego subió a Dama. Justo cuando creía que lo peor había pasado, escuchó el repiqueteo de cascos detrás de ellos. 4 hombres a caballo, rostros duros, miradas afiladas como cuchillos. Comenzaron a seguirlos lentamente. Ayana no dijo nada. Solo clavó los talones en el costado de su montura y avanzó con paso firme hacia el final del pueblo. Ezequiel la imitó, con el corazón golpeando en su pecho. Sabía que aquello no era más que el principio. El aire de la calle principal de Harmony Creek era denso, pesado, cargado de miradas hostiles que se clavaban en sus espaldas como cuchillos invisibles. Ezequiel y Ayana mantenían el paso firme, conscientes de que cada gesto podía encender la chispa de un enfrentamiento. Pero lo peor llegó cuando escucharon los cascos de caballos detrás de ellos. Un grupo de jinetes se había descolgado de la muchedumbre y ahora los seguía con un ritmo pausado, amenazante. El sol de la tarde caía sobre sus nucas como una losa ardiente. El polvo levantado por los cascos formaba una nube que parecía tragarse la calle. Ayana apretó la mandíbula y no miró atrás, pero su mano se tensaba sobre las riendas. Ezequiel, con el instinto curtido en la guerra, sabía leer la situación. No eran simples curiosos, eran hombres buscando sangre. «Nos siguen», murmuró él, sin apartar la vista del camino. «Lo sé», respondió ella con voz firme, aunque sus ojos oscuros brillaban con un destello de inquietud contenida. «Aguanta un poco más. Cuando crucemos la última casa saldremos al sendero». Las palabras eran sensatas, pero el peligro se hacía más palpable a cada metro. Al llegar al final del pueblo, Ezequiel se giró lo suficiente para comprobar. 4 jinetes, todos armados, avanzaban con una lentitud calculada. El rostro del primero, un hombre con barba espesa y chaleco de cuero desgastado, mostraba una sonrisa cruel, venenosa. El tipo de sonrisa de quien disfruta persiguiendo a su presa. El camino se estrechaba entre colinas bajas cubiertas de matorrales. Ayana espoleó a su caballo y aumentó el paso. «¡Corre!», gritó, y sus palabras sonaron como un disparo. Los cascos comenzaron a retumbar con violencia. La persecución había comenzado. Ezequiel sintió la sangre hervirle en las venas. Sujetó a Dama con fuerza, aunque sabía que la yegua estaba exhausta. El animal resoplaba con un esfuerzo desesperado, pero obedecía, como si entendiera que la vida de su jinete dependía de ello. El sonido de un disparo rompió el aire, seco, brutal. La bala pasó silbando junto a su oreja y se incrustó en la roca cercana. Ayana giró la cabeza un instante y sus ojos ardieron con una mezcla de rabia y desafío. «¡Más rápido, Ezequiel! ¡A la colina!». Se desviaron hacia un sendero pedregoso que subía entre rocas y arbustos. Los jinetes los seguían de cerca, maldiciendo y disparando sin precisión, cegados por el polvo y la tensión. Ezequiel sabía que aquello no podía durar. Dama no aguantaría mucho más. El sudor le caía por la frente, mezclado con polvo que le abrasaba los ojos. El corazón le golpeaba con fuerza, recordándole el mismo ritmo frenético de los campos de batalla que creía haber dejado atrás. Cuando alcanzaron una curva estrecha, Ayana levantó la mano y señaló un grupo de rocas más arriba como un refugio natural. «Allí podemos resistir». Subieron con esfuerzo hasta el abrigo de las piedras. Los caballos bufaban, extenuados. Ezequiel desmontó de un salto, sacando la carabina con movimientos mecánicos, curtidos en 1000 combates. Ayana hizo lo mismo, y en sus manos el Winchester parecía una extensión natural de su cuerpo. «No dispares hasta que los tengas a tiro»,
le dijo ella, con calma sorprendente, aunque en su mirada se adivinaba una determinación feroz. Los perseguidores aparecieron segundos después. El primero, el de la barba espesa, levantó su rifle y gritó: «Aquí termina vuestra carrera, malditos». Ezequiel no esperó más. Su disparo tronó y la bala impactó en el hombro del hombre, que cayó de su montura con un grito desgarrador. El estrépito rebotó entre las paredes de roca, multiplicado como si todo el cañón se hubiera llenado de truenos. Los otros tres buscaron cobertura apresuradamente, disparando a ciegas hacia donde se ocultaban. Las balas silbaban y chocaban contra las piedras, arrancando esquirlas. Ayanna, con movimientos rápidos y precisos, se asomó un instante y apretó el gatillo. Uno de los atacantes soltó un alarido y se encogió sobre la silla de montar. El fuego cruzado continuó durante minutos que parecieron eternos. El olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con el polvo y el sudor. Ezequiel disparaba con calma contenida, recordando las lecciones de la guerra: respirar, apuntar, no malgastar munición. Ayanna, en cambio, disparaba con la rabia de quien defiende no solo su vida, sino su dignidad. Finalmente, los dos jinetes restantes comprendieron que no tenían ventaja. Retrocedieron a toda prisa, arrastrando a los heridos, y pronto sus figuras se perdieron entre el polvo del camino. El silencio volvió de golpe, tan espeso que resultaba irreal. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de los caballos y el latido furioso de sus corazones. Ezequiel bajó el rifle lentamente. Sus manos temblaban por la descarga de adrenalina. Miró a Ayanna. Tenía la cara manchada de polvo y sudor, pero en sus ojos brillaba una luz indomable, como una llama que no se apaga. «¿Estás herida?», preguntó él con voz ronca. «¿Y he sido?». «Tampoco». Ayanna se dejó caer contra una roca, cerrando los ojos un instante. «Esto no acabará aquí, lo sabes». «¿Lo es verdad?», susurró. Ezequiel asintió, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra. «Lo sé. Ahora somos fugitivos». El viento sopló entre las rocas, llevando consigo el eco lejano de los disparos, como un recordatorio cruel de lo que acababa de ocurrir. Ezequiel pensó en el sheriff Wade, en su sonrisa fría, en la multitud que los había observado como si fueran animales en una jaula. Sabía que aquello había sellado su destino. Miró a Ayanna, exhausta pero erguida, con la misma fuerza orgullosa que la había hecho distinta desde el primer momento. Y en su interior, más allá del miedo y del cansancio, algo comenzó a crecer. Una certeza, frágil, pero luminosa. No estaba solo, y juntos. Aunque el mundo entero se volviera en su contra, aún podían seguir adelante. El eco de los disparos aún resonaba en la memoria de Ezequiel cuando descendieron de las rocas, buscando un refugio donde pasar la noche. El sol se escondía tras las colinas, y la luz morada del crepúsculo teñía el horizonte de un tono casi sangriento. Los caballos avanzaban despacio, jadeantes, como si cada paso fuera un triunfo contra el agotamiento. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. El silencio era denso, cargado con la tensión de lo vivido. El aire olía a pólvora y miedo, pero también a supervivencia. Finalmente, llegaron a un claro protegido por un grupo de pinos altos. Allí desmontaron con torpeza, más por cansancio que por falta de habilidad. Ayanna acarició el cuello de su montura con ternura, murmurando unas palabras en su lengua que sonaron como un rezo. Ezequiel, por su parte, ayudó a Dama a tumbarse sobre la hierba, consciente de que la pobre yegua estaba al límite de sus fuerzas. «Aquí descansaremos», dijo Ayanna, su voz firme pero con un cansancio evidente. Encendieron un fuego pequeño, suficiente para calentar el aire frío de la noche que caía sobre ellos. Las llamas iluminaron sus rostros, revelando arrugas de fatiga y sombras de preocupación. El chisporroteo de la leña se convirtió en la única música de aquel improvisado campamento. Ezequiel observaba cómo Ayanna movía las brasas con un palo, concentrada, con el ceño fruncido. La luz anaranjada resaltaba sus facciones y le daba un aire casi místico. Sintió un impulso extraño, una mezcla de gratitud, admiración y algo más profundo, más peligroso.
Si no fuera por ti, estaría muerto en el desierto, murmuró él, rompiendo el silencio. Ayana alzó la vista, sorprendida por la confesión. Y si no fuera por ti, ahora estaría tendida en el suelo, con una bala en el pecho. Nos hemos salvado mutuamente, Ezequiel. Él asintió, pero no apartó la mirada de sus ojos oscuros. Había en ellos una fuerza indomable, pero también un destello de vulnerabilidad escondida que lo conmovía. No me malinterpretes, Ayana. He conocido a muchas mujeres en mi vida, pero todas fueron encuentros vacíos, sin raíz. Lo que siento ahora es distinto. No sé explicarlo, pero contigo no me siento solo. La respiración de ella se agitó apenas un segundo, aunque intentó mantener la compostura. Se abrazó las rodillas y fijó la vista en el fuego. La soledad es como una piedra en el pecho, respondió con voz baja, casi un susurro. Yo también la he cargado tanto tiempo que a veces pensé que ya era parte de mí. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez no era hostil. Era un silencio compartido, íntimo, como si las palabras hubieran abierto una herida común que ambos reconocían. Ezequiel se movió lentamente, hasta sentarse más cerca de ella. El calor de sus cuerpos empezó a mezclarse con el calor de las brasas. Ayana levantó la vista y sus ojos se encontraron en medio de la penumbra. No me arrepiento de nada, dijo él, con una convicción que le sorprendió a sí mismo. Ni de haberte defendido en el pueblo, ni de haber disparado hoy. Si tuviera que elegir otra vez, lo haría igual. Ayana lo miró largamente, como si pesara cada palabra. Finalmente sus labios se curvaron en una sonrisa leve, melancólica. Eres un insensato, Ezequiel Torres. Pero quizás esa insensatez sea lo único que nos mantenga vivos. El viento agitó las ramas de los pinos, trayendo consigo el aullido lejano de un lobo. Ezequiel sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de reconocimiento. Aquel mundo era hostil, pero entre ellos comenzaba a construirse algo que podía resistirlo todo. Se quedaron mirando el fuego hasta que las llamas se convirtieron en brasas rojas. Ayana, poco a poco dejó caer la cabeza sobre su hombro. El gesto, tan simple y tan cargado de confianza, hizo que el corazón de Ezequiel latiera con una fuerza desconocida. Él no se movió, no quiso romper la magia de aquel instante. Ayana, susurró, casi sin darse cuenta. Ella abrió los ojos lentamente y lo miró de cerca, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Dime. Ezequiel tragó saliva. Había mil cosas que quería decir, pero solo una salió de su boca. No quiero estar solo nunca más. Ayana no respondió de inmediato. Lo observó con esa mezcla suya de orgullo y ternura, y luego, con suavidad inesperada, apoyó la palma de su mano en la mejilla de él. Entonces camina conmigo, aunque el mundo nos odie. Las brasas iluminaron aquel pacto silencioso, grabándolo en la memoria de ambos. Se acomodaron junto al fuego, sin más palabras, dejando que el cansancio los venciera poco a poco. Pero en el corazón de Ezequiel ya no había vacío, y en el de Ayana, por primera vez en mucho tiempo, había algo parecido a esperanza. Esa noche, en medio de la montaña, dos almas perdidas encontraron un refugio más fuerte que cualquier muralla: la compañía del otro. El amanecer llegó frío y silencioso, con una neblina espesa que cubría las montañas como un velo. Ezequiel despertó sobresaltado al escuchar el crujido de ramas bajo unos pasos. Su mano se posó instintivamente sobre el revólver, pero Ayana ya estaba de pie, erguida, con el rostro iluminado por un reconocimiento profundo. Entre la bruma emergió la figura de un hombre mayor, de cabellos grises y ojos oscuros que parecían capaces de atravesar el alma. Vestía una manta de lana sobre los hombros y caminaba con la autoridad tranquila de quien está acostumbrado a que lo obedezcan. «Yo, Joseph», susurró Ayana con un hilo de voz cargado de emoción contenida. El hombre se detuvo frente a ellos. Sus ojos recorrieron a su sobrina con una mezcla de alivio y reproche, pero cuando se posaron en Ezequiel, la calidez se extinguió de inmediato. Lo miró como quien observa a un intruso en tierra sagrada. «Has vuelto, Ayana», dijo en castellano con acento fuerte. «Pero no sola.
Ayana avanzó un paso, alzando la barbilla con dignidad orgullosa. Él es Ezequiel. Me salvó la vida y yo salvé la suya. Caminamos juntos porque el destino lo quiso así. Joseph frunció el ceño. El silencio entre los tres se volvió tan denso como la niebla. ¿Un soldado blanco? ¿Un extranjero? La voz del tío era áspera, cargada de desconfianza. ¿Acaso olvidaste quién quemó nuestras aldeas? ¿Quién disparó contra nuestras familias? Las palabras cayeron como piedras. Ezequiel agachó ligeramente la cabeza, sintiendo el peso de culpas que no eran suyas. Y sin embargo, le pertenecían por herencia de uniforme. No soy tu enemigo, respondió con voz grave, contenida. Lo único que busco es un lugar donde no me persigan los fantasmas. El anciano soltó una carcajada breve, amarga. Los fantasmas no desaparecen compartiendo camino con mi sangre. Ayana apretó los puños. Su mirada ardía con una mezcla de rabia y dolor. Tío, no le juzgues como a los demás. Ezequiel no vino a destruir. Vino a sobrevivir. Y en su mirada evitó la misma soledad que me ha acompañado desde niña. Joseph la observó en silencio, con la severidad de quien protege lo poco que queda. Caminó alrededor de ellos, como un lobo que olfatea antes de decidir si atacará. Y pretendes traerlo a mi casa, sentarlo a mi mesa, que mis hijos lo miren como un hermano. Ezequiel sintió la humillación quemarle por dentro. Dio un paso adelante y habló con firmeza. No quiero robaros nada, ni vuestra casa ni vuestra paz. Solo quiero ayudarla a llegar a California. Si después debo marcharme, lo haré. El anciano se detuvo, midiendo cada palabra. Luego se volvió hacia Ayana. La sangre nos da raíces, sobrina, pero también cadenas. No olvides que cargar con un hombre como él puede costarte más que la vida. Ayana, desafiante, se irguió como nunca. Prefiero cargar con él que vivir escondida en la sombra de un mundo que no me acepta. El silencio se rompió cuando una mujer apareció detrás del anciano. Era de mediana edad, con rostro cansado pero ojos dulces. Llevaba en las manos una cesta con pan y carne seca. «Déjalos entrar, Joseph», dijo suavemente. «Están hambrientos. Y ella es tu sangre». El tío permaneció inmóvil, pero la dureza de su rostro se ablandó apenas un instante. Finalmente, asintió con un gesto brusco. «Solo por esta noche». La cabaña de Joseph era sencilla pero acogedora. Dentro ardía un fuego que llenaba de calor el ambiente. Los hijos del tío, dos muchachos adolescentes, observaban a Ezequiel con ojos desconfiados, como si esperaran que en cualquier momento sacara un cuchillo. Comieron en silencio. El pan estaba duro, pero sabía a gloria después de días de fatiga. Ayana conversaba con su tía, recuperando fragmentos de un cariño perdido. Ezequiel, en cambio, se mantenía apartado, consciente de que cada bocado era un regalo que podía ser retirado en cualquier momento. Cuando terminó la cena, Joseph lo llamó afuera. La luna iluminaba el patio de tierra, proyectando sombras largas. «Escúchame bien, soldado», dijo con voz grave. «No confío en ti, ni lo haré nunca. Pero ella ha decidido caminar contigo, y yo no puedo arrancarle esa decisión». Ezequiel sostuvo la mirada del anciano con respeto y firmeza. «No busco tu aprobación, solo tu palabra de que no intentarás separarnos». Joseph guardó silencio unos segundos eternos. Luego suspiró, como un hombre que carga con demasiados recuerdos. «Si quieres sobrevivir con ella, deberéis borrar vuestros nombres. Aquí sois fugitivos. Si os atrapan, no habrá clemencia». Ezequiel asintió lentamente. Comprendía la magnitud de aquella advertencia. El anciano dio media vuelta y regresó a la cabaña. Ezequiel se quedó mirando el cielo estrellado, con un peso nuevo en los hombros. El de ser aceptado a medias. Tolerado por necesidad, pero jamás del todo bienvenido. Ayana salió en ese momento, envuelta en una manta. Se acercó a él y, con una ternura inesperada, apoyó su frente en el hombro de Ezequiel. «No le haga caso», murmuró. «Su corazón está roto por demasiados inviernos de pérdida». Ezequiel la rodeó con el brazo, y por primera vez, sintió que aunque el mundo los rechazara, juntos podían desafiar cualquier condena. En la quietud de la noche, el fuego de la cabaña brillaba como un faro lejano.
Y entre las sombras, una promesa comenzaba a forjarse. La de dejar atrás sus pasados y construir un destino nuevo, aunque para ello tuvieran que renunciar a sus propios nombres. La mañana amaneció despejada, con un aire frío que cortaba la piel y hacía crujir las ramas de los pinos alrededor de la cabaña. Ezequiel se levantó temprano, inquieto, incapaz de conciliar el sueño. Salió al patio y contempló el horizonte. Las montañas se alzaban majestuosas, iluminadas por el primer resplandor dorado del sol. Aquel paisaje tenía algo de sereno y despiadado a la vez, como si recordara a los hombres que allí nadie sobrevivía sin pagar un precio. Joseph apareció a su lado, con el gesto grave y los ojos hundidos por el peso de demasiadas noches en vela. Traía consigo un mapa arrugado, dibujado a mano, que desplegó sobre un tronco cortado. «Hay un camino que pocos conocen», dijo, señalando con un dedo huesudo una línea que serpenteaba entre montañas. «Lleva hasta Denver. Allí encontraréis una caravana que parte hacia California. Es vuestra única oportunidad». Ezequiel lo observó en silencio. La ruta parecía larga, peligrosa, atravesando desfiladeros y zonas donde apenas se distinguía sendero alguno. «No será fácil», añadió Joseph, como si leyera sus pensamientos. «Pero es mejor que enfrentar al sheriff White y a su gente. Vosotros sois fugitivos, aunque no lo admitáis en voz alta». Ayanna salió en ese momento, envuelta en una manta, con el cabello aún húmedo por el agua fría del arroyo. Se acercó con paso decidido y miró el mapa con atención. «Iremos», afirmó con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Pero dime, tío, ¿cómo evitaremos que nos reconozcan en el camino?» Joseph la miró fijamente. Luego, con voz pausada, pronunció las palabras que cambiarían su destino. «Dejad de ser quienes sois». El silencio cayó como un golpe seco. Ezequiel arqueó las cejas, desconcertado. «¿Cómo dices? Si seguís llamándoos Ayanna y Ezequiel, la gente os recordará. Y un nombre recordado es un nombre condenado. Debéis convertiros en otros. Olvidar lo que fuisteis. Solo así podréis empezar de nuevo». Ayanna apretó los labios, como si aquel consejo fuera un cuchillo clavándose en sus raíces. «¿Renunciar a mi nombre?» Su voz temblaba de dolor y resistencia. «Mi madre me lo dio al nacer. Es lo único que me queda de ella». Joseph suavizó el gesto, aunque no apartó la mirada severa. «No renuncias, sobrina. Lo guardas en tu corazón, pero al mundo le muestras otra cara. El nombre no se pierde si lo llevas dentro. Pero a ojos de los hombres serás otra mujer». Ezequiel, en cambio, bajó la vista. Para él, la idea de cambiar de identidad no era tan dolorosa. Nunca había sentido que su apellido le diera un lugar. «Quizá tenga razón», dijo al fin. «He vagado demasiado tiempo buscando dónde encajar. Tal vez dejar de ser Ezequiel Torres sea el único modo de hallar paz». Ayanna lo miró, sorprendida por su aceptación. Había en él una serenidad resignada que le conmovió. Joseph dobló el mapa y lo guardó en el bolsillo de su manta. «Desde hoy seréis otros. Digamos, Thomas y Elena Thorne. Nadie sospechará. Un matrimonio buscando futuro en California». La palabra matrimonio cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas invisibles. Ezequiel y Ayanna intercambiaron una mirada rápida, cargada de algo más que sorpresa. En esos segundos, ambos comprendieron que aceptar ese disfraz significaba también aceptar lo que hasta ahora solo había sido insinuación, deseo contenido, promesa tácita. «¿Estás dispuesta?», preguntó Joseph a su sobrina, con tono de reto. Ayanna respiró hondo. Su orgullo quería rebelarse, pero su instinto sabía que aquel era el único camino. Finalmente, asintió con gesto firme. «Sí, si eso nos da libertad, seré Elena». Ezequiel sonrió apenas, con una mezcla de alivio y melancolía. «Y yo seré Thomas». Joseph asintió satisfecho, aunque en sus ojos aún brillaba la desconfianza. «Entonces así será». La tía de Ayanna, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó con una cajita de madera. Al abrirla, apareció un collar sencillo, hecho de cuentas antiguas y una piedra verde en el centro.
Era de tu madre, dijo la mujer con voz suave. Llévalo contigo. No importa qué nombre uses, siempre sabrás quién eres. Ayana tomó el collar con manos temblorosas. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no dejaron de brillar con determinación férrea. Gracias, tía, nunca olvidaré. Esa noche, la última bajo el techo del tío, la pasaron preparando lo necesario. Provisiones, armas, mantas. Los muchachos ayudaron en silencio, aunque la tensión aún flotaba en el aire. Alrededor del fuego, Ezequiel y Ayana se sentaron juntos, más cerca que nunca. Él la miró con atención, consciente de que al día siguiente dejarían de ser ellos mismos para convertirse en otros. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Ayana jugaba con el collar entre los dedos, como si muriera una parte de mí, pero también como si naciera otra. Ezequiel asintió. Sus propias palabras surgieron cargadas de sinceridad serena. Quizá eso es lo que necesitamos. Morir un poco para poder vivir de verdad. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y el silencio de la noche los envolvió como un manto protector. El fuego crepitaba, las montañas guardaban sus secretos, y en ese instante comprendieron que su viaje no solo sería físico, sino también un renacimiento. A la mañana siguiente, con el mapa escondido entre sus pertenencias y los nuevos nombres ardiendo en su memoria, partieron hacia la ruta de Denver. Y aunque el mundo aún los perseguía, en sus corazones había nacido una certeza nueva. No caminaban hacia el exilio, sino hacia un destino compartido. El viaje hacia Denver fue duro y silencioso. Los senderos que Joseph les había señalado estaban plagados de rocas afiladas y barrancos que parecían tragarse la luz del día. Avanzaban despacio, midiendo cada paso, conscientes de que un error podía costarles la vida. Ezequiel, ahora convertido en Thomas Thorne, se repetía el nuevo nombre en la mente como si fuera una oración. Le sonaba extraño, ajeno, pero al mismo tiempo sentía que le daba un aire de libertad, como si pudiera enterrar los fantasmas del pasado. Ayana, transformada en Helena, también llevaba la carga de esa nueva identidad. A ratos jugaba con el collar que su tía le había regalado, recordándose que, aunque el mundo la obligara a ocultarse, dentro de sí seguía viva la sangre de su madre. El tercer día de marcha llegaron a un valle cubierto de hierba alta, iluminado por un sol dorado que parecía prometer descanso. Decidieron detenerse allí para pasar la noche. El cansancio les pesaba en los hombros, pero había algo en el ambiente que invitaba a bajar la guardia. El murmullo del arroyo cercano, el canto lejano de los grillos, la brisa fresca que traía olor a tomillo. Montaron un pequeño campamento bajo un roble antiguo. Encendieron una hoguera que crepitaba suavemente, proyectando destellos cálidos en la oscuridad creciente. Ezequiel, sentado frente al fuego, afilaba su cuchillo con movimientos lentos, casi mecánicos, pero su mente no estaba en el acero, sino en la mujer que tenía delante. Ayana se había soltado el cabello y lo peinaba con los dedos, a la luz del fuego. Su silueta se recortaba contra la noche, con una belleza serena y salvaje, y Ezequiel no pudo apartar los ojos de ella. «Aún me cuesta llamarte Helena», confesó en voz baja. Ella levantó la mirada, con una sonrisa melancólica. «A mí también me cuesta llamarte Thomas, pero quizás sea así como empieza nuestra libertad». El silencio que siguió estuvo lleno de electricidad contenida. Los dos sabían que aquella noche era distinta. Habían sobrevivido juntos, habían luchado codo con codo, habían compartido la soledad y la esperanza. Ahora, en medio de aquel valle apartado, no había enemigos, ni sheriff, ni prejuicios que los observaran. Solo estaban ellos y el latido de sus corazones. Ayana dejó el collar a un lado y se acercó lentamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de ternura y deseo. «¿Ezequiel?», murmuró, usando su verdadero nombre por primera vez desde que partieron de la cabaña. Ese detalle lo atravesó como una flecha. Sonrió y dejó el cuchillo en el suelo. «Dímelo otra vez», susurró, casi temblando. «¿Ezequiel?», repitió ella, acariciando su mejilla con suavidad. La distancia entre ellos se deshizo. Sus labios se encontraron en un beso contenido al principio.
pero pronto cargado de la pasión de todo lo que habían callado durante el viaje. Fue un beso lleno de vida, de urgencia, de promesa. El fuego iluminaba sus rostros, mientras el viento nocturno acariciaba sus cuerpos. Se abrazaron con una intensidad que hablaba de necesidad y de destino. Esa noche, bajo el cielo tachonado de estrellas, se entregaron el uno al otro sin reservas, con la certeza de que, aunque el mundo entero los condenara, entre ellos existía una verdad imposible de negar. Más tarde, tumbados sobre las mantas junto al fuego ya reducido a brasas, Ayana apoyó la cabeza sobre el pecho de Ezequiel. El ritmo firme de su corazón la reconfortaba más que cualquier palabra. «Prométeme algo», dijo ella en voz baja, casi un ruego. «Prométeme que pase lo que pase, no me dejarás». Él la abrazó más fuerte, besándole la frente con ternura. «Te lo juro, Ayana, no soy hombre de muchas promesas, pero esta la cumpliré aunque me cueste la vida». Ella cerró los ojos, dejando que una lágrima resbalara por su mejilla. No era de tristeza, sino de esperanza renovada. El silencio de la noche se llenó de complicidad. Ya no eran dos almas errantes que compartían un camino. Eran un hombre y una mujer unidos por un pacto que iba más allá de cualquier nombre, más allá de cualquier frontera. Cuando el amanecer tiñó el valle de tonos rosados, se miraron a los ojos con una determinación nueva. Ya no eran fugitivos sin rumbo. Eran Thomas y Elena Thorne para el mundo, pero en la intimidad eran Ezequiel y Ayana, dos seres que habían encontrado en el otro lo que jamás habían hallado en ninguna parte: un hogar. Y con esa fuerza, se prepararon para la última etapa del viaje, conscientes de que la verdadera prueba aún les aguardaba. El día amaneció claro, con un cielo limpio en el que el sol comenzaba a extender su luz dorada sobre las colinas. Ayana, o Elena, como debía llamarse ahora, abrió los ojos lentamente, sintiendo el calor del pecho de Ezequiel bajo su mejilla. Durante un instante, se permitió creer que el mundo exterior no existía, que solo eran dos almas encontradas, libres del peso del pasado. Pero la realidad se encargó de recordarle que su viaje aún no había terminado. Se incorporó despacio, arropándose con la manta, mientras observaba cómo Ezequiel, Thomas para los demás, dormía todavía, con la expresión serena de quien ha peleado demasiado y, al fin, encuentra un respiro. Su rostro endurecido por años de batallas parecía, en ese momento, el de un muchacho vulnerable. Cuando él despertó, la miró con una sonrisa cansada, pero sincera. «Buenos días, Elena», dijo, probando el nuevo nombre en sus labios. Ella sonrió, aunque en sus ojos asomó un destello de nostalgia. «Buenos días, Thomas». La posada donde habían pasado la noche estaba llena de vida. Gente entrando y saliendo, mulas cargadas con sacos, hombres comentando rutas y negocios. Era un lugar de tránsito, donde nadie preguntaba demasiado, donde todo el mundo parecía ocupado en sus propios asuntos. Aquello, paradójicamente, era lo más parecido a la paz que habían encontrado. Mientras desayunaban pan caliente y café amargo, un carretero se acercó a su mesa. «Partimos hacia el oeste mañana al amanecer», informó con voz grave. «Si buscáis compañía, podéis uniros a la caravana, pero el viaje en Toteíate no será fácil». Ezequiel y Ayana intercambiaron una mirada. No necesitaban palabras. Sabían que aquel era el siguiente paso hacia su destino. California. Un lugar donde podrían empezar de nuevo, sin las cadenas del pasado ni las miradas llenas de odio. Esa noche, antes de partir, salieron a caminar por el sendero que rodeaba el pueblo. El aire olía a leña y a tierra húmeda, y las estrellas cubrían el cielo como un manto infinito. «¿De verdad crees que seremos libres allí?», preguntó Ayana, con voz baja, cargada de duda y esperanza al mismo tiempo. Ezequiel se detuvo, la miró a los ojos y tomó sus manos entre las suyas. «No lo sé», respondió con honestidad. «Pero sé que mientras esté contigo, ningún lugar será prisión». Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. La ternura serena de esas palabras era más valiosa que cualquier promesa. La mañana siguiente partieron junto a la caravana. El camino estaba lleno de polvo, risas de niños
mulas cargadas y voces que se mezclaban en el aire. Para el mundo eran Thomas y Helena Thorne, un matrimonio más que buscaba fortuna en el oeste. Para ellos, seguían siendo Ezequiel y Ayanna, dos almas marcadas que habían decidido escribir su propio destino. Atravesaron valles, ríos y llanuras infinitas. Cada amanecer era un recordatorio de que seguían avanzando. Cada noche junto al fuego un refugio contra el miedo. No todo era fácil. Hubo tormentas, escasez de comida, caminos traicioneros. Pero siempre estaban juntos, apoyándose, compartiendo silencios y sonrisas, compartiendo el mismo sueño. Un mes después, cuando divisaron las montañas que anunciaban la cercanía de California, Ayanna se detuvo en lo alto de una colina. El viento agitaba su cabello y en sus ojos brillaba un destello de victoria, de alivio y de orgullo. «Lo conseguimos», susurró, casi incrédula. Ezequiel se colocó a su lado, con el rostro iluminado por el sol poniente. «Sí, lo conseguimos». Se miraron, y en ese instante comprendieron que lo importante no era el lugar al que habían llegado, sino el camino recorrido, las pruebas superadas, la vida que habían decidido construir juntos. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Y allí, de pie sobre la colina, se abrazaron con fuerza, sabiendo que, aunque el futuro les trajera nuevos desafíos, ya nada podría separarles. Porque más allá de nombres, de heridas y de miedos, se habían encontrado.